Hola, buen día, estudiantes del grado séptimo. ¿Cómo están? Les habla el profe Andrés Castillo de la asignatura Físico-Química, docente del Colegio Reino de Holanda. Bueno, el día de hoy me encuentro con ustedes en el videotutorial que explica la guía número 2 de Físico-Química para trabajar en el mes de octubre. Entonces, ese es el trabajo de la guía número 2. Entonces, recuerden, les comento que tiene una lectura de contextualización sobre los elementos importantes para la salud. ¿Cuáles son esos elementos indispensables para que nuestro organismo funcione muy bien? Y esta lectura de este texto me va a servir para responder una de las preguntas de la guía. Vamos a ver la conceptualización. La tabla periódica. Entonces vamos a verla. Esta es la tabla periódica de los elementos químicos, la que ustedes descargaron por internet o la tienen ahí en físico, que compraron en la papelería. La van a tener en cuenta, les va a servir. Esta les va a servir. Entonces, vamos a ver, les habla sobre un contexto histórico sobre la evolución de la tabla periódica, donde en la actualidad la tabla está compuesta por 118 elementos que se han descubierto desde hace muchos años hasta la actualidad. Bueno, ¿cómo está organizada la tabla periódica? Recuerde que la tabla periódica está organizada en periodos y en grupos, pero ¿cuáles son los periodos? Los periodos son las filas, esta es la organización que va de izquierda a derecha. Entonces está organizada por 7 filas. Y los grupos son 18 grupos o también en número romano del 1 al 8 o A o B. Entonces ustedes los encuentran de esta manera. Grupos son las columnas que van de arriba hacia abajo. Entonces son 18 grupos que está compuesta la tabla periódica y donde, dependiendo de las características, podemos ubicar un elemento en un periodo determinado o en un grupo determinado. Entonces, ahí nos habla sobre la descripción sobre los periodos y los grupos. ¿No? Hacen una lectura ustedes que van a tener en cuenta para la actividad. Es muy fácil, la lectura está muy sencilla, nada, no está complicada. Bueno, nombres de los grupos. Recuerden que los grupos son las columnas y tienen un respectivo nombre. Por ejemplo, los elementos del grupo 1A, que es litio, sodio, potasio, rubio, cesio y francio, son los metales alcalinos. Estos elementos tienen unas propiedades características, como por ejemplo, metales de brillantes, son buenos conductores de calor y electricidad, tienen puntos de fusión bajos. Los metales alcalinos reaccionan violentamente, vigorosamente quiere decir violentamente con el agua, y forman productos blancos cuando se combinan con el oxígeno. Hay otro grupo, los metales alcalinoterros. Pero ¿cuáles son los alcalinos? Son estos elementos del grupo 1A. El grupo 1A son los metales alcalinos: hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubio, cesio y francio. El grupo 2A son elementos que pertenecen a esta columna: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Entonces, estos son los elementos del grupo 2A. Entonces, ahí están. Tienen unas propiedades. Resulta que también a la derecha de la tabla periódica encuentran unos elementos también que están organizados en grupos. Por ejemplo, el grupo 17 o 7A hacen referencia al grupo de los halógenos, que son los elementos flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Tienen unas propiedades características que se encuentran en mención aquí. Entonces, son enormemente reactivos y forman compuestos con la mayor parte de los elementos. Los gases nobles se encuentran en el grupo 8A o 18. ¿Cuáles son esos? Son estos elementos que se encuentran en la último grupo, en la parte derecha: helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Son elementos que se encuentran en estado gaseoso y no forman compuestos conocidos. Se encuentran en estado gaseoso. Por ejemplo, el gas helio, que es menos denso que el aire; el neón, que me sirve para los tubos de neón. Entonces, esas son unas características que presentan. Los elementos metales son los que se ubican en la parte izquierda de la tabla y parte derecha. O sea, esta línea, por ejemplo, todo esto que me indica de aquí hasta acá a la izquierda y central son elementos metales que tienen unas propiedades características que los hacen diferenciar de los elementos no metales. Entonces, elementos metales como el cobre, oro y plata, sodio, hierro, manganeso, y los elementos no metales que se encuentran en la parte derecha de la tabla
periódica. Aquí en esta parte, ejemplos de elementos no metales: nitrógeno, oxígeno, cloro, bromo, yodo, argón, criptón. Bueno, esa es una contextualización, una lectura para que ustedes la hagan en sus casas y en la guía. El trabajo autónomo. Entonces, tienen la contextualización en este croquis de la tabla, pero que en este esquema que ustedes van a hacer en sus cuadernos bien bonito, van a, por ejemplo, ubiquen los siguientes grupos y periodos. Entonces, por ejemplo, van a colorear de diferente color: amarillo, azul, rojo, verde, los grupos. Por ejemplo, van a escoger 2 grupos y los van a colorear. Periodos, de izquierda a derecha, van a escoger 2 grupos y los van a colorear. Metales metaloides, donde se encuentran los metales, los lantánidos, actínidos. Entonces, en este esquema. Es muy fácil colorear grupos. Elabora un listado de las propiedades físicas y químicas de la familia que se mencionan en la lectura. Entonces, ¿cuáles son? Los metales alcalíneos, los metales alcalino-térreos, los halógenos y los gases nobles. Ese es el segundo punto. El tercero, ¿qué dice? Identificar el número de periodo o grupo descrito para cada siguiente caso. Entonces, contienen los elementos carbono, nitrógeno, oxígeno. O sea, me dicen qué grupo o qué periodo. Entonces yo puedo decir, esos elementos carbono, nitrógeno, oxígeno están en el grupo tal. Comienza por helio. Entonces, ¿qué grupo es? Contiene los metales alcalíneos. ¿Qué grupo es? Termina con neón. Ese es un periodo. ¿En qué periodo? Entonces, ¿cuál es ese grupo, el periodo tal, y qué elementos corresponden? Donde dice termina con neón. El cuarto punto. Clasifica cada uno de los siguientes elementos como metal alcalino, elemento de transición, halógeno, gas noble. Entonces, hay que ubicarlo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el metal alcalino? Entonces, puedo usar la tabla periódica y puedo utilizar metal alcalino. Puede ser, si está en la lista, sodio. Si es un halógeno, puede estar el flúor. Un gas noble puede ser el neón, el criptón, así. Entonces, son 5 elementos. Pueden escribir al frente. Metal alcalino terro, gas noble, metal de transición. Metal de transición son los elementos que están en la mitad de la tabla periódica. El quinto punto, proporciona el símbolo del elemento descrito en cada uno de los siguientes casos. Entonces, son 5 elementos. Tiene que decir 5 elementos. Le dan una característica. Grupo 4, periodo 2. Ustedes ubican grupo 4 tal, periodo tal, está el elemento. Si me dicen periodo 2, grupo 7, 6A. Periodo 6A, entonces tal miro, es el oxígeno, entonces uno escribe ahí, tal, en ese caso, oxígeno, ¿cierto? Así lo dicen con estas características. Entonces ustedes escriben el elemento. Se ayudan de la tabla periódica. ¿Listo? Y la sexta pregunta y última es: ¿por qué son importantes los elementos químicos en esta salud? Teniendo en cuenta la lectura de introducción, o sea, la inicial. Es muy fácil. Por lo tanto, esta guía es más fácil de desarrollar. Es leer y tener la tabla periódica para poder desarrollar esta guía, ¿cierto? Ahí dice tabla periódica, la información, consultar por internet, pueden hacerla. Si tienen textos, les sirve también. Entonces, es muy fácil la guía. Esta es la guía que van a trabajar desde octubre y que van a tener 3, 4 semanas de plazo para desarrollarla. ¿Listo, chicos? Entonces, ese es el trabajo que se va a desarrollar con ustedes en la guía número 2 de Físico-Química, grados séptimos. Está muy fácil para que la desarrollen. Recuerden el método de envío, plataforma Teams, por la tarea asignada y por la segunda opción, correo electrónico. ¿Listo, muchachos? Entonces, esa fue la guía. Este es el video tutorial para que ustedes desarrollen este trabajo. Es muy fácil. No es nada complicado. Bueno, entonces espero que les haya servido este video tutorial y nos vemos en los siguientes encuentros. Que tengan buen día.